Buenos días. En el día de hoy es un estudio aparte donde quiero aclarar algo como ministro por lo menos representante de algunas, y cuando digo algunas, de algunas iglesias bautistas independientes y particulares, o conocidas como iglesias eh, bautistas reformadas. Digo algunas porque no todos ejercen, o por lo menos defienden este principio, este mandato bíblico, que es conocido como la separación bíblica. Lo digo porque hace poco, y no voy a dar el nombre de la persona, aunque la persona se hizo un escracho, vamos a decir, en un medio, diciendo que nosotros que bordeamos el sectarismo. Ahora voy a dar una definición. Cuando usan una palabra así, o cuando dicen legalista, que somos nosotros, dice que somos legalistas, que no hay el espíritu, que somos una secta. Muchas veces les pregunto si conocen qué es la etimología de la palabra, pero no para avergonzarlos, si de verdad saben lo que pronuncian o lo escuchan por ahí. Como hay tantas palabras dando vuelta por ahí en las iglesias, suenan lindas y quizá decir esa palabra da como algo más importante, pero a veces no saben qué significa. Y lo que terminan haciendo, vamos a decir, es ensuciando a un ministerio, o por ahí lo que tienen, empiezan tirando, vamos a decir, de alguna forma suciedades, porque de verdad ni siquiera saben lo que están diciendo. Mire, amados, cuando nosotros decimos secta, tenemos que ver, yo me apropié en este caso del diccionario Vine, y voy a hablar un poco de nuestra confesión y de los principios, vamos a decir, de separación para el creyente, que conocemos nosotros como la santidad, ¿sí? Porque por ahí nos dicen, nosotros somos sectaristas, o sea, como si fuéramos una secta. La definición de secta en el diccionario Vine aparece como jairesis, y esa es elección, se traduce como secta. Y aparece una parte en el libro de Hechos, excepto el libro de Hechos, capítulo 24-14, donde se traduce como herejía. Entonces, cuando hablamos de secta, también tenemos en el libro de Hechos, aparece como herejía. De alguna forma nos dice que somos herejes nosotros. Esto es una palabra fuerte para decir un ministro y decir una iglesia. Y perdón que lo voy a decir, más viniendo de una persona que ni siquiera se congrega. Pues si decimos de una persona que se congrega, tiene confesión de fe, pero una persona que no se congrega, hacer una acusación así a una iglesia que es histórica, pues nosotros no es que venimos de ahora, tenemos una historia y por eso creemos la separación. Si nosotros no fuéramos así separarnos, no sectas, separarnos por principio bíblico, seríamos como las demás iglesias que son de puertas abiertas, lo que es conocido con nuestra confesión como el libertinaje. Cada uno podría hacer lo que quiera y no hay problema, pero no es así. Entonces se traduce como herejía, eso. Dice Vine denota propiamente una predilección, bien por una verdad en particular, bien por una perversión de una verdad. Y ello generalmente con la expectativa, escuche, de provecho personal. Y de ahí una división y la formación de un partido o secta, en contraste con el poder unificador que da verdad mantenida en su integridad. Una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de decisión. El orden, disensiones, herejías de sectas. Y esto aparece en las obras de la carne de Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Escuchen, dice entonces Vine que secta es cuando alguien, un líder, que crea eso con un bien propio, un beneficio. Amado, ustedes que me conocen, ¿qué beneficio tengo yo? Si por predicar la sana doctrina lo que más tengo, que amando más soy odiado. Que cobra por dinero, ni siquiera ofrenda. Si quieren dar ofrenda, pueden dar ofrenda, ni siquiera diezmo. Entonces, ¿qué beneficio personal de verdad uno puede tener cuando crea una división? Generalmente las sectas crean eso para vivir de las ovejas, pero uno ni siquiera cobra por eso. ¿eh? Dice, y otro, fíjese lo que dice Pine acá, en contraste con el poder de unificador de la verdad mantenida en su integridad. Es verdad, las iglesias somos columna y baluarte de la verdad,
Pero el poder unificador, ¿cuál es? Pues hay que estar todos unidos hoy. Somos todos hermanos. Ya está, como diciendo el Gospel College, hay que estar unidos. Y lo digo sin vergüenza, porque hay muchos, ¿sabes por el problema? Porque nos dicen esto y que eso salen estos jóvenes a decir esto. Porque por ahí otros predicadores de muy alta renombre andan con los Gospel College, otros, y todos se unen de la unión por el Evangelio. Entonces, como están unidos y todos son hermanos, no hay problema. Y son reformados también. Y el problema es cuando los verdaderos, vamos a decir que venimos de una historia, queremos mantener en alto las doctrinas, el problema es que aquellos predicadores de alto renombre, que son muy conocidos y todos los conocen, andan por ahí unidos en esos grupos por el Evangelio. Entonces cuando uno habla de las doctrinas verdaderas y dice de que no podemos unirnos así, y lo vamos a ver porque nuestra esos mismos que andan por ahí unidos en esos grupos, reformados, tienen la misma confesión que nosotros. Saben que no se puede hacer eso. Ahora lo vamos a explicar por qué. Eso es una definición de secta. Pero encontramos en el diccionario Vine otra definición que aparece como herejía. Porque la herejía es jairesis, que también es lo mismo. Elección, dar algo parecido a lo que hablamos recién, como el sectarismo. Luego aquello que es elegido y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa que toma el lugar de sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas, que en Gálatas 5:20 aparece como sectas. Entonces, una obra de la carne. Y lo mismo sigue diciendo, tales opiniones, que son opiniones erróneas, son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza o beneficio. Y segunda de Pedro 1 nos habla de esos falsos pastores. Ahora lo vuelvo a decir lo mismo, ¿qué beneficio tengo yo? ¿Qué preferencia personal? Porque si dice es una secta, es porque una secta tiene una preferencia personal, es un pensamiento de solamente un líder. Solamente un líder. Yo casi fuera una secta tengo un pensamiento de un líder, que esta es la iglesia de Dios, la única que hay, y lo demás. No, hay otras iglesias sanas y bien constituidas. No decimos que tenemos la verdad absoluta nosotros. ¿Por qué? Pero yo no lo voy a seguir insistiendo. Puedo decir hermano a alguien que no es hermano. Y por eso a ser acusado de sectarismo. No, amado, escuche bien. Cuando hablamos nosotros debemos entender. El problema es que, escucha, lo digo de verdad, muchos pastores incluso, y lo vuelvo a decir de nuevo, de alto renombre, y el problema es que usted lo siguen escuchando a ellos. Yo digo, ay, pero ¿por qué lo escucha? Usted escucha a quien quiera, pero yo sé lo que tengo que predicar. El problema es que ellos muchos no ejercen lo que se llama gobierno eclesiástico. ¿Y cómo van a ejercer gobierno eclesiástico si andan por ahí en convenciones, reformados, mezclándose entre otros? No hay problemas. No hay un gobierno, una iglesia sana y bien constituida que defender, porque Señor... Ahora vamos a ver, amados, escuche, muchos de ellos tienen la misma confesión de nosotros. Y esto no es nuestra regla de fe y obediencia, pero es lo que creemos de alguna forma. Escuche, y muchos de ellos cuando fueron ordenados, no es que, vamos a decir, juraron de alguna forma lealtad a la confesión, sino a Cristo, pero se adherieron mucho a la confesión diciendo sí, y fueron ordenados. Pero hoy andan por ahí unidos, ahí sentados con sus zapatitos. No, amado, porque ustedes conocen mucho. Muchos dijeron sí, estoy de acuerdo, profeso estas doctrinas. Y hoy ya no las profesa, ustedes los ven. Quizás ustedes lo escuchan hace 2 o 3 años. Yo conozco con predica de ellos del 70 al 80 cuando ellos eran jóvenes. Y eso es lo que sucede, amado. Ellos, de verdad, y esto no salva, porque en una confesión no salva. Pero de alguna forma nosotros creemos en una doctrina que se llama de la eclesiología. El problema, siempre lo digo lo mismo, uno solo no hace mucho ruido, cuando hay otros que son muy reconocidos y adelante van haciendo otra cosa. Pero nosotros en el capítulo número 26 de la Confesión Bautista del año 1689 de la Iglesia, que no le voy a dar porque creo que es uno de los puntos más largos, que tiene 15 puntos, habla de la Iglesia Católica y Universal. Y esto está compuesta, vamos a decir, escuche,
del número completo de los elegidos, que son o serán en un tiempo, ¿sí? Reunidos bajo ¿qué? Bajo una sola cabeza que es Cristo. Y dice, ¿qué tiene que ver esto? Escuche bien con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos acusados de sectaristas, no es así. Porque nosotros creemos en algo que se llama eclesiología, y hay un cabeza, y todo lo que están ahí, escuche bien lo que voy a decir, son elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo y en un tiempo donde serán llamados. Es conocido como la esposa de Cristo. Ahora, yo no le puedo llamar esposa de Cristo a una ramera, como hablé el domingo. ¿Cómo puedo decirle hermano a una persona que no nació de nuevo? No puedo decir eso. Pero si por eso somos llamados herejes o sectaristas, bueno, bienvenido sea, porque muchos de nosotros fuimos llamados así. Por así murió Hus, fueron perseguidos Lutero y otros más por proclamar la verdad. A mí no me importa si tengo que proclamar a viva voz y decir siempre lo mismo. Nosotros somos separatistas, bíblicos. El problema con ellos es que los que profundizan más nos dicen ultra separatistas. A mí no me llama la atención porque incluso el pastor del máster del tabernáculo también le han llamado, incluso un bautista del Perú, reformado, le llamó ultra separatista. De verdad, yo no tengo pelo en la lengua, daría nombres para decir todo esto. Todos esos teólogos con sus carpetitas, sus notebooks ahí arriba enseñando, y lo único que tiene es concupiscencia dentro de ellos, nada más para complacer sus instintos, nada más que tiene. Por eso no le importa. Pero pastores de verdad que quieren proclamar la palabra de Dios, no, amado, eso no le importa. O esos teólogos que leen 2 o 3 libros, después les gusta ir a hacer debates teológicos, eso no se trata, amado. Eso crearía separación. Nosotros buscamos la unidad, pero la unidad por la verdad. Si no hay verdad, no hay unidad. Un mismo espíritu, una misma verdad. Entonces buscamos eso, no podemos estar unidos con el error. No somos de alguna forma, como nos dicen, herejes o vamos a decir sectas. Escuche, dice la confesión, todas las personas en el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y tales personas todas en las congregaciones locales deben estar compuestas. Pero es una persona que me habla a mí, que lo vamos a ver más adelante, ni siquiera se congrega, nos llama a nosotros que de verdad somos herejes. No, amado, un santo tiene que estar, lo vamos a ver más adelante acá, congregado bajo. ¿Sabes por qué pasan estas cosas? Porque ellos no quieren, una persona que se congrega no quiere estar bajo el gobierno y la sujeción de un pastor. Sabe que hay disciplina, corrección, separación, pero esas personas que no quieren estar así, ¿qué significa? Son rebeldes o tienen conductas impías, que sabe que bajo la supervisión de un ministro esas cosas no las harían. Una persona que anda por ahí puede hacer lo que quiera, trago, cigarro, fumar, fornicar, porque uno no está viendo, no sabe qué está haciendo. De verdad no sabe qué está haciendo las personas. Dice la confesión, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Ves? Muchos dicen, sí, ve, ahí tenés. No hay iglesia perfecta. ¿Sabes mejor que no digo los nombres que he escuchado de estas cosas? No hay iglesia perfecta. Y así que te tiene que poner en un lugar. Y van a iglesias arminianas, no importa la doctrina, porque esos mismos de nosotros le dicen a que vayan a esas iglesias. De verdad no entiendo, de verdad, qué ha pasado. Pero dice, algunas han degenerado tanto que han llegado, escúchese, a no ser iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás, de la eclesiología, capítulo 26, punto 3. Entonces, si las iglesias se han degenerado tanto y han llegado a ser sinagoga de Satanás, ¿cómo le podés llamar hermanos? Ah, pero si no le llamamos hermanos somos herejes y somos sectaristas.
No, amados, somos separatistas. Nos separamos de toda persona que diga que ser cristiano y no viva conforme a lo que dice el Señor Jesucristo. Segunda de Juan también dice lo mismo. Ni siquiera lo recibáis en su casa, ni le llaméis hermano, para que no participen. Ah, es sectarista entonces Juan. No, amado, el mismo Señor Jesucristo le dijo hijo de Satanás. Así que debemos decir las cosas como son. No son hermanos muchos de ellos. Y sigue hablando ahí, por supuesto que la cabeza es el Señor Jesucristo. Eso es importante entender. No es ningún papa, ningún pastor, ni nada. Aunque puso pastores, vamos a decir, puso pastores para que lideren, pero tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo voy a seguir hablando un poco sobre su punto número 5 de la confesión, por supuesto estoy hablando todos los puntos de la eclesiología. A ver si somos sectaristas, como dicen, porque esto es una confesión histórica que muchas iglesias se han adherido de verdad y han sido gobernados por la palabra de Dios. Escuche, así llamado, Él los ordena, o sea, por supuesto, a todos aquellos que de verdad han creído, están, vamos a decir, en una iglesia, obedecen más de los mandatos del Señor. Así dice a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, los que Dios llamó, los escogidos, no cualquiera. A los que yo les llamó, Él les ordena andar, escuche, juntos, en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y a la debida observancia del culto público que se requiere de ellos en el mundo. Entonces, ¿qué se les requiere? Claro, es muy fácil por ahí hacer videos, subir, hablar mal de los pastores. Y la persona dijo que nosotros divertíamos con nuestras prédicas. Amados, si ustedes ven las cosas de esa persona, sube videos de otras, porque no ni siquiera predica, pedacitos de video de otras personas, y quería creo que hacer mío, no sé si hizo uno mío, no sé, porque creo que hizo uno mío. Y después él opina, ¿qué es eso? Amado, eso no es, nosotros nos mandó a predicar la palabra de Dios, y hay que exponer el error, lo hacemos pero con las escrituras. No le cambiamos la voz con una cosa. Eso se puede, tranquilamente yo puedo agarrar, si hace algo mío, y hago un reclamo YouTube. Y hasta le puedo hacer una denuncia por difamación. Si yo no fuera cristiano, le sacó dinero a la persona por estar haciendo esas cosas. Y es verdad, hay leyes. Pero yo tengo una ley más alta que es la del Señor. Entonces, pero estas personas lo que hacen así, de verdad, estos son los que son verdaderos separatistas, sectas que buscan dividir. Nosotros buscamos unir, pero por la verdad, amado, no podemos decir a todos que son hermanos. Y se nos ordena andar juntos en congregación. Pero ¿cómo podemos andar juntos, como dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo puedo andar junto con una persona que no tiene el mismo espíritu? No tiene la misma fe, cree otras cosas. ¿Yo cómo puedo decirle hermano a una persona que me dijo, cree en la regeneración, en esa confesión que se llama, ¿cómo se llama? Yo lo digo hace rato y me olvido, la regeneración decisional, gracias, me hace la hermana Diana, decisional. Una persona se regenera porque es una oración, o conocido como el arminianismo. ¿Cómo le puedo decir hermano? ¿Cómo fue justificado esa persona? ¿Cómo puede decir que ha sido justificado? No, entonces yo no puedo. ¿Cómo podría celebrar el mismo culto y la persona, yo predico algo y la persona va a decir, no, eso no, va a decir. Porque no tenemos el mismo sentir, las mismas doctrinas. Entonces, sigue hablando, escuche, el punto 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y de una forma visible, manifiesta y evidencia por su profesión de fe y su conducta. Entonces, una persona que debe estar, no solo profesar, sino tener una conducta de verdad. Yo no me puedo comportar con un chico poniendo publicaciones así, hablando de un pastor mal. Debo tener una conducta cristiana, de verdad, comportarme bien. Yo cuando pasó eso, yo fui y después puse algo y tuve que sacar, porque digo, no voy a comportarme de esa forma, o sea, de la misma forma de la persona, porque uno cae en el error de esas personas. Pero uno tiene que hacer apología y defender lo que dice la palabra de Dios.
Escuche, no somos sectaristas en el Señor porque tenemos un gobierno, que fíjese lo que dice el punto 7, y disciplina. Cada una de estas iglesias están reunidas en el Señor conforme a su mente declarada en su palabra. Ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar ese orden en la adoración, acá está, y en la disciplina que ha instituido para que la guarden con mandatos, reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Pero somos sectaristas. ¿Cómo voy a ejercer yo la separación si no hay disciplina? ¿O cómo voy a distinguir la verdad del error si yo no puedo decir, no, esto acá, no, usted nació de nuevo? Eso se puede hacer como a esa persona si estoy andando por ahí sin congregarme. Así puedo hablar de este, hablar de aquel. Y no, eso es hacer muñeco de paja, amados. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta, escuche, por oficiales, miembros, o sea, pastores, designados por Cristo para ser escogido, apartado por la iglesia. Y sigue hablando, amados. Entonces, si yo tengo, esto es el problema con las personas esas, que no les gusta la autoridad. No les gusta la autoridad, pero no la autoridad déspota, sino la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Levantarse contra una iglesia sana, bien constituida, que está empezando, y levantarse contra Cristo mismo. Porque Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? El problema viene cuando uno, y más si está en un grupo, y uno le dice, no, yo no sé qué cosas publican. Yo como ministro, si tengo un grupo, debo controlar. Yo no puedo permitir que se pongan videos de personas que de verdad uno está años tratando de romper y destruir todas esas basuras que los demás le han puesto en la cabeza para que alguien venga y ponga videos de otras personas que creen otra cosa. Y le dice, el pastor lo permitió, como me dijeron una vez. Usted permitió que subiera. Y yo dije, ¿cómo? Es verdad. Pero yo no puedo estar chequeando cada videito que en un grupo que tenemos por si las personas, porque es un grupo para personas, de ahí vino el problema. Si se sube o no se sube. Cada videíto, a mí no me da tiempo de estudiar los salmos, no me da tiempo de la prédica, de muchas cosas, y vivir una vida, y más los problemas y pecados que tengo que afrontar a veces, y el trabajo de estar mirando un video de personas que por ahí no tienen nada que hacer, ni preparar sermones, y poner videos, yo no tengo tiempo de estar viendo, a ver qué la congregación sube para darle. Para eso yo preparo el alimento, estudio. Y videos de burla también, videos de burlas, porque según me dice, yo hablé con otro hermano y le pregunté a ver si lo conocía a ella, hacer del video arriba, y decía no, aparentemente era otro como nosotros, pero era como que hacía burlas. No, amado, si me dice que es de edificación, pero no me que se está burlando, haciendo apología burlándose, ni siquiera está haciendo una apología seria. Entonces no le veo de verdad eso es la edificación. Escuche, el subpunto 10, porque yo no me da tiempo de hablar todo, de la eclesiología, dice así, siendo la obra, ¿de qué? Escuche, esta es la obra que tengo que hacer yo. Como dice, somos sectaristas, ¿pero por qué? Porque esta es la obra que tengo que hacer yo, escuche, siendo la obra de los pastores, ¿qué cosa? Atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra, la oración, escuche, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuentas a Él. Es la responsabilidad de la iglesia a las que aquellos ministran, darle no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos con todas sus cosas buenas, posibilidades, bueno, no enredarse en actividades seculares. ¿Ve? Entonces, acá habla del sustento del ministro, pero no es el tema. Escuche, la obra, me interesa más la obra. ¿La obra de qué es? Es atender, velar por las almas. Y eso es lo que le llaman hoy, vamos a decir que somos separatistas o ultra separatistas o sectas o todas las cosas que quieran inventar, porque es mejor vivir una vida de libertinaje, andar de acá para allá, que estar en un lugar congregado. Escuche, voy a seguir hablando, me voy a ir en el punto 2, esto es importante. Todos, o sea, todos los que dicen que son creyentes,
Todos los creyentes están, no si quieren o no quieren, escuchen, están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. No es si quiero o no quiero, o por ahí no puedo. Es una obligación. Dios mandó, debemos estar unidos en una iglesia. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a usar los dones? De verdad. ¿En qué? Si yo ando por ahí, dice, asimismo todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están, escuche, sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? El problema con estos supuestos hermanos y hermanas, ¿qué sucede? Que hoy el pastor es menos que un hermano, o sea, no se lo respeta, si se le puede decir, es como, ¿por qué? Porque es una autoridad y el pecado sabe que esa autoridad ha sido puesta por ¿quién? Por Cristo. Entonces, ¿qué ataca el pecado? Bueno, a Cristo. O sea, pero no ataca a nosotros diciendo que nosotros, sino que esa autoridad, una persona que no se quiere sujetar a eso, ¿qué pasa? Es un rebelde, un anarquista. Por eso, ¿por qué? Porque no quiere estar sujeto a disciplina y al gobierno de una iglesia. Y el gobierno de una iglesia nos manda a estar separados, amados, de toda persona. Vamos a ver que no profese verdaderamente la verdadera doctrina. Uno vive una vida de obediencia conforme a lo que el Señor manda. Por eso existe la separación, existe la disciplina. Ahora es verdad que las iglesias en el punto 14, que no me da tiempo de hablar, aunque somos iglesias bautistas independientes y particulares, también debemos tener comunión entre nosotros, para tener paz, para hablar entre nosotros cuando podemos, y crecer en el amor y la edificación mutua. No todas dentro de nosotros, mire, hay un, no sé si punto a favor, pero si algo que tiene los carismáticos, ¿no? Que ustedes lo ven y mucho amor, mucho amor, mucho amor. Pero la verdad nada. Ahora entre los reformados mucha verdad, mucho libro, poco amor. Es un desnivel que veo yo hace años que lo veo. Yo creo que tendría que, yo muchas veces he buscado acercarme a otros pastores, pero lo voy a decir sinceramente, son secos. Secos. O sea, de verdad secos. Nosotros, si ustedes ven el versículo, el subpunto 15, por supuesto, aunque tengamos comunión entre sí, o sea, habla, podemos tener, vamos a decir, consejo en asuntos de disputa, o sea, para informar dentro de la iglesia, pero escuche, ninguno de ellos tiene el poder eclesiástico propiamente dicho, ni la jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre ellas. Ningún otro pastor puede meterse y decir algo. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque somos iglesias bautistas independientes particulares y Cristo es la cabeza. Es algo que tenemos nosotros. A ver cómo puedo decir, no es como Roma, que hay un papa y otras cosas. Y le voy a decir otro. Hay otros hermanos que sí son hermanos, que son presbiterianos y también tienen un gobierno, pero el gobierno eclesiástico es diferente al nuestro. Es muy diferente, ellos rinden a uno, rinden al otro y así va siendo tipo el gobierno, creo que de Roma, totalmente diferente a la herejía de Roma. Pero ahora nosotros el gobierno es diferente. Pero ¿qué sucede? Pero sí tenemos que tener comunión. Entre ellos sí, hasta incluso se pueden llegar a juntar. Si hubiera iglesias acá bautistas reformados particulares, yo buscaría acercarme para que haya comunión entre los hermanos. Así se conoce, si hay hermano o hermana, verdaderamente se pueden conocer entre ellos, o quizás si acá no hay hermana, por ahí hay hermanos allá, pero que sean hermanos de verdad, no gente que se mete ahí, no somos que estamos acá separados, el Señor está esperando la venida del Señor y ya, no, pero no hay, ese es el problema es que no hay, y hablábamos del celo, uno debe cuidar como ministro que no entre en herejías, amados. Escuche, voy cerrando con esto. Los principios de santidad para el creyente, la separación, ya lo vimos muchas veces, incluso cuando vimos de Corintio. ¿Qué creemos entonces como unas iglesias bautistas? O sea, que no somos, escuche, ya con esto termino, no somos sectas o
herejes, que estamos separados, en el sentido que tenemos la verdad absoluta y no dejamos que nadie entre, solamente no es así. Pero una iglesia tiene que separarse. O sea, ¿qué es cuando hablamos de la separación? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Uno de los atributos de Dios, ¿qué es? La santidad. Una iglesia que pertenece a Cristo tiene que estar... Santidad significa apartado. Creo santo es agio. Si no me equivoco la palabra. Sí, perdón si no me equivoco, pero creo que era algo así. El asunto es que es apartado. Está separado para Dios. Entonces cuando hablamos de separado, hablamos de que una iglesia se separa del mundo. Ahora, ¿qué hace? No solamente como iglesia se separa, sino que se separa individualmente también de toda falsa doctrina, falsa herejía, falsos hermanos que digan ser cristianos o ministerio. Tiene que estar separado porque Dios está separado. Entonces, ahora escuche, no solamente se separa escuche, esto es importante porque esto no se aplica en muchos lugares. No solamente se separa de las personas o los hermanos, o supuestamente hermanos, pueden ser hermanos, vamos a decir que caen en pecado, y momentáneamente, como habla en una parte, creo que es nuestra doctrina de la providencia de Dios, no me acuerdo si en el subpunto número 5, porque no me la acuerdo todo de memoria, en serio no la tengo abierta ahora, pero habla que Dios los deja durante un tiempo en el pecado para que busquen de Él. Vamos a decir que en ese momento está ahí en el pecado. ¿Qué hace? Bueno, la iglesia misma debe separarse de esa persona. ¿Cómo se va a arrepentir? De verdad, como hablamos en 2 Corintios 7:10, si de verdad no hay un verdadero, todos le dicen hermano, y naciste de nuevo. No hay un dolor de verdad por el pecado. Entonces es necesario separarse. Quizás, decía Corintio cuando vimos, quizás la persona vuelva, quizás no sabemos. Pero a una persona no le puedes decir hermano, hay que separarse de ello, dejarlo. Y escuche, y lo más doloroso que muchos no entienden, porque escuche, muchas personas teniendo sentimientos rehúsan separarse de esas personas desobedientes. ¿Qué haría la iglesia? Bueno, no lo sé. Yo le voy a decir que es lo que tiene que hacer la iglesia. No solo ejercer la separación sobre esa persona que también, sino la persona que también decide juntarse con esa persona. ¿Es cierto? Parecen testigos de Jehová. No, amados, que el Señor, ahora lo voy a mostrar por textos bíblicos. Porque no podemos permitir que eso entre. No lo podemos permitir. No podemos permitir. Debemos ser duros. Toda persona que anda en la falsa doctrina o con maestros de falsa doctrina. No podemos permitir que el error entre. En este caso, en esos falsos maestros. En caso de pecado, se lo disciplinará a la persona. Si es un cristiano, vuelve en sí, se congrega, o si no, no era de nosotros y se va. Pero mantenemos el orden con nosotros, con esto. No es que cada uno hace lo que quiere. Ahora escuche, la separación, es que acá los que no están de acuerdo con nosotros, la mayoría de los que creen que la separación, escuche, hasta acá llega la información de algunos, que nos separamos de qué? Del mundo y de las falsas religiones, nada más. O sea, de maestros, iglesias y grupos y ministerios religiosos que promueven una falsa doctrina o falsa conducta que va en contra del cristianismo. Y nada más. Ya terminó. Pero no es así, amado. Nosotros incluso nos separamos, escuche, porque esto es lo que muchos no entienden. Dicen, de los falsos maestros, claro, los testigos y eso, sí, todos. Pero los demás somos todos hermanos. No somos denominaciones, creemos en un Jesús mismo. No creemos en un mismo Jesús. Una persona que cree que levanta su mano y nació de nuevo, para mí no es lo mismo que lo que me dice el Señor, que debo creer de verdad en el Señor que murió por mis pecados, de verdad de haber un corazón que contrito y humillado. Yo como me arrepentí si nadie me confrontó con la ley de Dios, no vi la justicia, la santidad de Dios. Nadie me predicó un verdadero evangelio. La misma Biblia dice que hay otro, maldito sea si otro cree en otro evangelio. ¿Y a dónde aparece eso de la separación personal? O sea, vamos a decir,
del hermano. Bueno, escuchen. Yo tengo 2 textos, ya lo vimos para ir cerrando con esto. A ver si es como muchos dicen que no, estos son sectaristas o están haciendo herejías. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 5. Hablando, vamos a decir, de este hermano, o sea, de esta persona que era fornicaria. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amado, esta gente tenía, creo que como un dicho que decía corintializar. O sea, corintializar, ¿sabe qué decía? Para que usted lo pueda entender como algo que vamos a fornicar, vamos a fornicar. Amado, una persona que estaban adentro de la iglesia. ¿Usted se imagina a la persona decir vamos a fornicar? ¿Cómo puede llegar a decir eso? Entonces, dentro de las supuestas iglesias que se permite, y más si un hermano conociendo la doctrina, escucha a una persona que dice eso, yo por eso digo, no me separo de ese, me separo también de la otra persona que permite que esa persona diga eso. O sea, y hace eso. Esto es lo que sucede, escuche, porque todos una vez quizás salimos de esas iglesias y vivimos un poco en ese error, pero no podemos seguir conduciéndonos así de una vez. Entonces, ustedes esto no estoy diciendo algo que, no sé, que ¿dónde están en esa iglesia? En otro mundo. No están acá, amados, que permiten este error, de verdad. Entonces, si vosotros estáis envanecidos, no deberían... Bueno, él sigue hablando de esta persona que, escuche, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No le dice, no, sí, el hermano, que siga. No, que sea entregado, que ejerzan disciplina. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ejerzan disciplina. Fíjese el versículo 11. Más bien os escribí que, escuche, de acá viene. ¿Son qué? Dice, sectaristas. Escuche bien, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, ni aún comáis. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgar a vosotros los que están dentro. Quitad a ese perverso entre vosotros. Entonces, ¿dónde dice? ¿Que juzguemos a los de afuera? No, ¿a cuál? A los que están dentro. Hay un gobierno, hay una disciplina, hay una separación. Son sectas. No, ejercemos un gobierno, amado. Yo no puedo permitir que entre cualquier cosa, que incluso en un grupo, como el que tenemos de WhatsApp, me pongan cosas. No, porque no sé qué se pone ahí, no sé qué habla. No, son de reformados. ¿Sabe la cantidad de reformados que predican cosas que de verdad que a veces no son consistentes con las escrituras? Vamos a decir un 90, 95% de verdad y un 5% quizás es otra cosa. Pero un poco nomás de levadura, un grano, eso leudó después un trabajo que uno tiene. Si uno quiere hacer un ministerio, bueno, como decía Pablo, vaya y construya en otro lado. Y abra un lugar, haga el esfuerzo que hace uno. Porque lleva años hacer esto. No es tan fácil como subir videito y ya está. Lleva años, amado. Peleas, luchas, pérdidas que ha tenido uno. Sufrimientos. Para que uno por ahí se moleste por cosas chiquilinadas, amado. No, uno lleva años con esto. Yo le diría a muchos de ustedes ni siquiera han combatido ardientemente. Si ustedes hubieran tenido que compartir con muchas de las cosas, muchas veces no hay fruto acá, me voy. Se hubieran cansado muchos de esos chicos que leen libros. Se hubieran cansado más porque esto es mucho sacrificio. Horas sin dormir, peleas, pérdidas que ha tenido uno. Entonces, las iglesias tenemos un gobierno, tenemos una disciplina que ejercer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros.
Es un mandato, amado. O sea, que se aparten de todo hermano que ande. La idea era militar. Es cuando vine, no sé si estaba en una fuerza militar, nosotros teníamos que caminar en un paso redoblado. Y uno venía escuchando algo así como... Y usted no se podía equivocar ni hacer así porque llevaba guantes blancos. ¿Sabe lo que era? Usted se equivocaba y uno que estaba ahí amando te sacaba para allá afuera a correr. Tu paso tenía que ser redoblado, pegar bien ahí y caer. Eso es desordenadamente. Usted tenía que caminar bien. La idea es algo militar. Es un desorden esta supuestamente iglesia. La iglesia es un Dios de orden. Hay un gobierno, una disciplina, hay ministros. Yo le digo a ese hermano, le digo hace años, el pastor es el que hace che hermano. Nada más, amado. Hay más respeto, vamos a decir, al jefe secular, vamos a decir que para un simple digo de nosotros, por eso lo queremos, pero ante el Señor no. O un obrero que ha sido llamado por Dios, amado. Imagínense, Dios lo ordenado, lo llamó y se le falta el respeto. Es como si fuera cualquier cosa. Y somos iguales que ustedes, no hay ninguna diferencia, vamos a decir, especial. Pero el Señor nos ha mandado a cuidar de alguna forma a su iglesia y su novia. No podemos permitir eso. Que no anden, escuche, según la enseñanza que recibiste de nosotros. Si no andan conforme al 2 Tesalonicenses 3:6, no andan conforme a la enseñanza bíblica, apartarse. Me aparto. Dios sabrá si lo va a salvar, no salvar, o si va a volver, pero acá yo no puedo permitir el error. ¿Por qué? Porque no se trata de sentimientos para mí. Acá, escuche, no sé si va a entender esto. Uno que es un soldado, uno que milita no tiene sentimiento. Le dice algo y dice, yes sir, dice, y ya está. Eso es lo único que haga. Dice, él le dice, como decían a mí, saltá, ¿hasta cuánto? Usted pedía cuánto. Es así. Y yo le perdón que me va a decir, pues usted no es militar. Pero si usted es un civil del mundo no va a entender. Pero si usted ha sido enrolado en el llamamiento del Señor, va a entender. Usted no se puede dirigir por ahí, andar siquiera sin meter en las cosas del Señor, una iglesia, tirándole piedritas de afuera, vamos a decir, a un ejército. No es así, amado. Fíjese el 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a que señalamos, escuche, a ver si somos sectaristas. Dice, versículo 14. No os juntáis con él. ¿Para qué? Se avergüence. No se junte directamente. No tenga trato con él. Lo saluda nada más, está, pero no hay comunión con esa persona. Más no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como un hermano. Le debo amonestar a la persona, si creo que es un hermano, se está conduciendo mal, y si no, pero yo no me puedo estar juntando con una persona. ¿Cómo se va a arrepentir si la persona cree que es un hermano? No, amado, ya termino con esto, escuche. Podríamos ir incluso a Apocalipsis a ver lo que dice el Señor, pero vamos a ir solamente a la segunda epístola de Juan. Escuche, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, sino que esto hace el engañador el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, escuche, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Ahí lo digo. Entonces, ¿qué? Entonces Juan, ¿qué es? Es un sectarista, porque no deja entrar a nadie. Amado, ¿sabe por qué comentan estas cosas? Porque yo le voy a decir, perdón, me decir, este parece que está bravo. No, es porque leen un par de libros, a Hodge, a Luis Berco, Biblias así, que yo también las tengo. Pero ¿qué sucede? Y nada más. Esas personas se tienen que congregar en un lugar, tienen bajo la sujeción, tienen que estar bajo un gobierno. Es lo que leí segunda de Juan. Tiene un capítulo, en el versículo 7 al 11. 7 al 11.
para entender esto. La iglesia no puede permitir eso, amados, ya terminé. La iglesia no puede permitir. No es que somos, vamos a decir, herejes o sectas. No es así. Una secta lo que hace es predicar, vamos a decir, o hablar verdades falsas, mentiras. Lo que nosotros hacemos es guardar la verdad, el depósito que Dios nos da. Por eso tenemos estos principios de santidad, conocidos como la separación, tanto del mundo, de las supuestas falsas iglesias, de los supuestos hermanos que quieren introducirse adentro de verdad, como lo hacían los judaizantes. Pablo no le decía. Lo vemos en el ejemplo que la iglesia escuche. Yo acá pues no se dio todavía lo que tuviera que dar de la membresía y la disciplina. Son dos materias que no di todavía. Pero cuando Pablo se quería meter con ello, ¿qué pasaba en la iglesia? Se separaba. No es que sea bienvenido, hermano. Que buscaban así, no aceptaban muchos. Estaban unidos en un lugar, separados en un lugar. Decían todos hermanos. No. Entonces no le podemos estar diciendo a cualquiera hermano cuando tiene otra creencia. Ahora, como un hermano dijo, ¿puede ser que sean salvos? Claro, todo de ahí nosotros salimos quizás de un lugar, eso le debemos predicar, de verdad, con amor, la verdad. Pero yo no puedo compartir su error para que no se ofenda, decirle, sí, hermano. Sí, pero sí. Escuche, yo le voy a decir la verdad. Usted sabe, perdón que le voy a decir, yo le voy a hablar de frente. No se haga, porque usted sabe en su corazón que no cree lo mismo. Usted es un hipócrita, porque sabe que no cree lo mismo, pero se calla. Claro, tiene que venir alguien como yo a hablar y decir las cosas y quedo como malo. Pero usted en su corazón baja la cabeza y dice, sí, es verdad. O sea, yo no, porque si usted creyera, estaría con ellos allá, compartiendo las mismas cosas y comiendo con ellos. Pero tiene que venir un Pablo o un Daniel como yo, y como le dijo Pablo a Pedro, hipócrita, ¿por qué haces eso? Pedro se levantó y dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué le hace que haces esto y después allá? Le tuvo que llamar la atención Pablo a Pedro, y Pedro después más adelante reconoce la sabiduría que Dios le había dado, y eran hermanos apóstoles los dos, muy amados en la presencia del Señor. Pero tiene que venir alguien a decir, no. Entonces usted sabe, amado, ¿cuántas veces usted ha estado en esas iglesias? ¿Por qué no se queda? Dígame ahí. Quédese ahí, si de verdad son sus hermanos. Siga compartiendo. Ahora yo le voy a decir algo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted cree tan poco en las doctrinas de la Biblia, y yo se lo voy a comprobar por qué. Yo se lo voy a comprobar, escuche. Tanto que le gusta a usted la lógica y la filosofía. Acá tiene filosofía, escuche. Si tanto cree usted en eso, yo le voy a decir que tan débil es usted, porque un arminiano es más fuerte que usted. Porque el arminiano no va a doblar su brazo. Usted lo dobla así nomás y se calla con sus doctrinas. Es débil usted, porque usted sabe que están equivocados, pero él va a persistir en su error, se va a parar en su doctrina fuerte. Y decir, no, yo tengo libre albedrío, bla, bla, bla. Y usted es un débil porque sabe que no es así, que Dios es soberano, Dios ha escogido, que el hombre está muerto en delito y pecado, usted conoce la total depravación del hombre, que ninguno puede venir a menos que el Padre lo traiga, todas las doctrinas que conocemos del llamamiento eficaz. Todo eso conoce, pero usted se calla. Ahora, ¿quién es el más fuerte? Dígame. A veces son más fuertes ellos y usted es un débil. Por eso que hay que confrontarlo con la palabra de Dios, con el Evangelio, y decirle cómo son, y separarse uno de ellos. No podemos compartir las mismas cosas. Mire, si me entra uno y me dice acá, oh, Riwakandala, empieza yo, ¿qué pasó? No, hermano, espere, quédese quieto ahí. Y empieza, se levanta otro y dice, canta y danza. Y me empieza a revolucionar por acá arriba. Parece gracioso, ¿no? Pero yo no me puedo juntar con ellos. Por eso queremos la separación, amado. Estamos separados. La verdad separa, la verdad es una espada. Cristo vino a cortar, a separar. Incluso padre, madre, hijo separa. Hace eso, pero ellos creen en el amor que unifica. A veces parece no sé qué cosa el evangelio que predican hoy, de verdad. Amados, que el Señor nos ayude a poder entender de verdad que son estos principios de santidad,
porque estos principios de santidad de verdad son los que verdaderamente nos unen, de verdad remanente fiel que Dios ha llamado. Por eso que el Señor siga estando con nosotros, le pedimos. En nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. Amén.